Continuando con el programa, sigue el grupo de terapia intensiva. Me da mucho gusto presentar a la doctora Lidia Elizabeth Pepexta-Uc. Ella es pediatra egresada del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Soy especialista en medicina crítica pediatra, egresada del Hospital Licenciado Mateo, adscrita al Servicio de Pediatría General de Zona número 53, Los Reyes, adscrita a la terapia intensiva pediátrica de este hospital y también es profesor titular del curso de especialidad en medicina crítica pediátrica de este mismo hospital. La doctora nos va a presentar el tema de terapia hipermoral en el paciente con trauma severo de cráneo. Vamos a dar un aplauso. En este pase atrás, hacia adelante. Perdón, está así. Pues usted es de casa ya. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Pediátrica del ISSSTE por la oportunidad de presentar un tema. Y bueno, buenas tardes y bienvenidos. Hoy quiero hablar de un tema que considero muy importante. Me apasiona el traumatismo craneoencefálico. Y es importante conocer la terapia hiperosmolar. Específicamente puse aquí en el traumatismo craneoencefálico severo, pero bueno, en la terapia hiperosmolar no específicamente la utilizamos en el traumatismo craneoencefálico severo. Los objetivos de esta plática es conocer el mecanismo de acción y las complicaciones de la terapia hiperosmolar. Esta plática está más enfocada para los médicos residentes y bueno, sobre todo para poder limitar el daño asociado al traumatismo craneoencefálico. Si vemos, la historia de la terapia hiperosmolar no es nueva. Se habla que desde 1919 se empezaron a hacer estudios, incluso el primer fármaco, la primera terapia hiperosmolar fue a base de solución salina hipertónica y glucosa. Ahí vieron que al administrar esta solución hipertónica había una reducción de la masa cerebral y por lo tanto disminución del líquido central. Sin embargo, como tal, no se dio seguimiento. La primera serie de casos fue hasta 1950 y el agente que usaron fue la urea. Vieron que también tenía una disminución de la presión intracraneal, pero observaron que tenía efectos adversos muy importantes. Y fue hasta 1960 donde observaron, empezaron a utilizar el 20% y observaron que tenía una menor toxicidad y unos efectos de rebote, era más estable y su costo era menor. Y la solución hipertónica apareció hasta 1985, se retomó de 1919 hasta 1985 y se observó que había una disminución de la presión intracraneal y un aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué es la terapia hiperosmolar? La terapia hiperosmolar va a ser el uso de sustancias osmóticamente activas para reducir el volumen del contenido intracraneal. Esa va a ser la función principal, pero vamos a ver que cada uno de los medicamentos que utilizamos versus solución hipertónica van a tener características particulares que debemos de saber para saber cuál es el agente que nosotros vamos a elegir en un paciente determinado. Las características deben ser formadas por un solvente y por lo menos un soluto. Y este soluto, lo ideal es que debe de ser incapaz de atravesar la membrana, mientras que el agua debe de pasarla sin problema. Eso es lo ideal y eso es lo que se ha estado buscando con la terapia hiperosmolar. Y bueno, principios básicos, tenemos nuestra membrana que es semi-impermeable, donde no va a permitir el paso de los solutos que son pequeños y entonces por gradientes osmóticos va a pasar agua del líquido donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Ese es el principio básico de la terapia hiperosmolar. Y para saber cómo funciona debemos hablar un poco del movimiento del líquido a nivel cerebral. Normalmente el desplazamiento del líquido capilar va a depender de la presión hidrostática y de las fuerzas osmóticas, pero
Recordemos que el encéfalo va a tener ciertas características precisamente que van a ser diferentes. Su membrana va a ser una membrana prácticamente semiimpermeable. Por eso se buscó los agentes que fueran específicos para generar un gradiente osmótico. Bueno, esta impermeabilidad relativa a que el desplazamiento del líquido vascular cerebral depende principalmente del gradiente osmolar. Por eso necesitamos utilizar sustancias que incrementen esta osmolaridad. Hablamos de monitor y de solución química. Y para entender cómo funcionan, vamos a tener dos principios básicos. Un coeficiente de filtración que va a ser básicamente la permeabilidad que va a tener la membrana al paso del agua. Y esa va a depender de las conexiones endoteliales que son más herméticas y que van a tener una capa líquida que también sirven para reducir la permeabilidad del agua. Esto es importante porque si no tuviera este candel de seguridad, entonces nuestra membrana de nuestra célula de forma muy abrupta sufriría deshidratación y no es un efecto que nosotros queremos. La deshidratación tiene que ser de forma paulatina. Y el coeficiente de reflexión, que es la impermeabilidad de la membrana a partículas osmóticamente activas. Este coeficiente de reflexión es el más importante para la terapia hiperosmolar. Y aquí tenemos el coeficiente de reflexión para nuestras dos terapias. El monitor tiene un coeficiente de reflexión de 0.9 y la solución salina hipertónica de 1. Valores que van de 0 que indican la permeabilidad completa a 1 que indica la capacidad impermeable al completo o casi. Esto nos explica por qué ya en los últimos estudios se ha visto que la gente ideal de terapia hiperosmolar es la solución hipertónica porque tiene un coeficiente de reflexión más cercano a la impermeabilidad. En esta técnica podemos observar diferentes soluciones que estamos acostumbrados a utilizar, donde podemos ver la osmolaridad, la presión osmótica y el porcentaje de sodio. Bueno, aquí tenemos los información al 3% con una cualidad de 0.030, que es muy parecida al monitor al 20% con un 98. ¿Y qué consideraciones debemos de tener con nuestra terapia? Si hablamos de que la membrana es básica para el funcionamiento, entonces debemos de tener una integridad de la membrana. Pero en los pacientes con traumatismo craneoencefálico es algo que difícilmente vamos a tener. Por eso debemos de tener siempre en consideración las complicaciones que nos puede generar la administración de esta terapia. Sabemos que, claro, que nosotros no tengamos nuestra integridad de la membrana, por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, va a haber una disminución de la perfusión y los sustratos con una insuficiencia energética. Va a haber desplazamiento de los solutos hacia el parénquima porque tengo un roto de la integridad de la membrana. Y entonces puedo tener, y aquí se explica el efecto de rebote, donde yo voy a tener solutos acumulados a nivel intraparenquimatoso, pero que van a generar precisamente el efecto que yo quiero del gradiente osmótico, pero ahora hacia el parénquima. También la actividad de la membrana me va a afectar un coeficiente de permeabilidad de reflexión. Y también la esquema de reproducción me va a generar metaloproteasas. Las indicaciones generales de evaluación de represión intracraneal en general, aquí yo puse traumatismo craneoencefálico, pero es en general para la evaluación de la represión intracraneal. Producción de ecuación plasmática, ahorita vamos a ver cuál es el agente hiperosmolar que nos va a brindar esta característica de expansión plasmática. Van a tener un efecto antiinflamatorio y su mecanismo de acción cambiar la biología cerebral. Los objetivos principales de la terapia van a ser mantener el flujo sanguíneo cerebral adecuado para suplir las necesidades metabólicas neuronales y prevenir la isquemia cerebral. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Disminuyendo la presión intracraneal, lo cual me va a incrementar la intención de perfusión cerebral.
Medidas generales, que ahorita vamos a ver metas específicas, mantener una presión intracraneal en menos de 20, mantener una concentración de sodio de 140 a 150 con un máximo de 160 y una osmolaridad entre 300 y 320 miligramos por litro. Es una meta general porque vamos a ver las representaciones de cada uno. ¿Y cuáles son las terapias hiperosmoticas que tenemos? Básicamente teníamos en el 20%, que era la gente ideal, y si ya hicimos conciencia un poco de la fisiología, del movimiento del líquido en el cerebro, nos explicamos por qué en los últimos artículos ya está aumentando el uso de los hábitos de acción metabólica. Sabemos como tal del monitor, tenemos que es una lectura de azúcar con un peso molecular de 183, va a ser filtrado por el glomérulo y se reabsorbe en la nefrona y va a actuar como un diurético hipofático. Y eso es una función muy importante que después nos puede dar complicaciones. Prácticamente no se metaboliza y se excreta sin cambios. Tiene una vida media de 2.2 a 2.4 horas. Tiene un inicio de acción de 15 a 20 minutos, un inicio de acción rápido, un efecto máximo a los 30 minutos y nos puede durar de 90 minutos a 6 horas. Y bueno, tenemos de saber bien la presentación del monitor al 20%, cada 10 mililitros contiene 2 gramos de monitor, cada mililitro 200 miligramos, va a tener una polaridad de 110 miligramos por mililitro y la hidratación general entre 0.5 y 1 gramo por litro. Su mecanismo de acción se describe en dos mecanismos de acción, uno que es inmediato, que se especifica que inicia entre los 15 a 20 minutos y los puede durar hasta 75 minutos, y esto va a ser debido a las propiedades biológicas, que son las propiedades físicas del flujo sanguíneo. ¿Y qué nos aporta? Nos va a disminuir la viscosidad sanguínea, el hematocrito, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y el aporte de oxígeno. Y se ha visto que va a haber una vasoconstricción autorregulatoria que nos va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, nos va a disminuir por lo tanto la presión intracranial y nos va a aumentar por lo tanto la presión de perfusión cerebral. Y el efecto osmótico, que es el efecto primario de las terapias hidrosmolares, con duración aproximada de 6 horas. Y bueno, este efecto osmótico es el básico que todos debemos de conocer, dado por el gradiente osmótico. ¿Cuáles son los efectos que tenemos en el monitor? Siempre debemos de considerar que primero vamos a tener hipervolemia, porque el efecto de gradiente va a ser que de forma transitoria incremente el líquido a nivel intravascular. Pero también debemos de tener en cuenta que posterior va a ejercer su diuresis osmótica. Por consecuencia, el efecto final puede ser hipovolemia. Por eso los pacientes tratados con mannitol siempre debemos de tener un monitoreo hemodinámico muy estricto para saber en qué momento, si yo administro mannitol, pudiera requerir quizá de una carga de volumen posterior. Otros efectos que se han visto es que disminuye la resistencia vascular sistémica y la poscarga. Habíamos hablado con un aumento pasajero de la precarga, un efecto leve neutrópico, mejorando el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno, pero que puede ser muy transitorio. Se ha visto también, y esta es una de las ventajas de la terapia hidrosmolar, que tiene un efecto antiinflamatorio que no se conoce específicamente el por qué, pero se sabe. Y también un efecto antioxidante. Y una vez que conocemos el funcionamiento del mannitol, entonces vamos a poder saber más, de una forma más sencilla, cómo van a ser las complicaciones de esto. Podemos tener depresión de volumen con hipernatremia, generada por el efecto osmótico. Lesión renal aguda, que está más caracterizado por las copas acumuladas. Presión intracranial de rebote,
por alteración en la membrana cerebral y expansión de volumen, que recuerden que funciona por el movimiento osmótico. Dentro de las complicaciones que podemos tener de forma segura, tenemos la definición de volumen hipernatremia. Recordemos que al final de cuentas va a tener un efecto diurético osmótico. Aquí hay unos comentarios que siempre debemos hacer un monitoreo para saber en qué momento yo, cuando utilizo el monitor, pudiera requerir de incremento de volumen. Y a su vez también puedo tener un efecto contrario, que puede ser una expansión de volumen, con hipernatremia de tipo dimensional, hiperpotasemia, hipopotasemia, cirugía teórica, y esto se ha visto, ya está descrito, que más frecuente con dosis altas y en pacientes que tienen lesión primaria y previa. Esto se explica porque si recordemos que el monitor tiene una filtración renal, este monitor se va a retener porque no puede ser filtrado. En este caso va a incrementar la osmolaridad plasmática y va a haber un efecto osmótico que nos va a incrementar el volumen intravascular. Se ha hablado mucho por medio de las lesiones renales agudas, de hecho, la búsqueda de una mejor terapia hiperpolar está enfocada en la terapia que tenga menos complicaciones a nivel renal. Con el manitol se ha visto una incidencia de 6 a 11% de los pacientes que usan manitol, pero se ha visto que en general los pacientes pueden tener comorbilidades como insuficiencia cardíaca, diabetes y muy importante una enfermedad renal persistente. Y también se ha visto que genera una acumulación marcada de manitol. Por eso especifica que las dosis ideales deberían de ser de 200 a 300 gramos de monitor por día. Si recordemos que nosotros, si utilizamos la dosis de 0.5 a 1 gramo y la queremos utilizar cada 4 o 6 horas, podemos rebasar el límite de administración de monitor. Por eso debemos de tener mucha precaución. Y también se ha visto que depende mucho de la función renal de los pacientes. En los pacientes que tienen una función renal normal, se ha visto que incluso dosis de 1.100 de 1 gramo pudiera ser perjudicial. Y en pacientes con enfermedad renal previa, realmente la dosis puede ser apenas por arriba de los límites. Por eso es muy importante hacer una valoración de la función renal. ¿Y qué se ha visto? Pues obviamente que si yo me acoplo a las dosis ideales de la prescripción de manitol, puedo disminuir la lesión renal aguda. Por eso se indica, la cuota ideal sería administrar 0.25 gramos por kilo cada 4 horas para un máximo de dosis de 1 gramo por kilo. Y una vez que desarrollo una lesión renal aguda, la lesión renal aguda tiene la característica de que es una lesión renal generalmente reversible. Y se ha visto que incluso si utilizamos una hemodiálisis, voy a poder recuperar la función renal en las primeras 24 horas. Si no tengo acceso a una diálisis, puedo tardar entre 7 y 10 días, pero prácticamente todos los pacientes recuperan la función renal. En la presencia de lesión renal oligúrica, el manitol tiene una vida media de 36 y con la hemodiálisis la voy a poder disminuir a 6 horas, con una eliminación más rápida. También habíamos hablado del efecto de rebote, que también es una de las metas que se tiene para la terapia hiperosmolar ideal, un medicamento que precisamente no me genera tanto efecto de rebote. El efecto de rebote se ha visto, uno, en pacientes que tienen acumulación de manitol en el parénquima cerebral. Esto me ha estampado por una barrera hematoencefálica dañada. Una dosis acumulada, hablamos ya de nuestras metas de miligramos o de gramos.
y está asociada a dosis altas. Una dosis acumulada quizá ya tiene una dosis terapéutica, pero tiene una lesión renal aguda que me está perpetuando la circulación del manitol. Y bueno, habíamos llegado, el mecanismo es por gradiente osmolar. Yo tengo mi barrera dañada, hay espacio de solutos al parénquima y ese parénquima me va a hacer el efecto del gradiente osmolar. Ahora desplazando el líquido del intravascular al inter. Los objetivos que viene a tener con el monitor va a ser usar una dosis menor de 200 gramos al día, mantener una osmolaridad de 300 a 320 milosmoles por litro y una brecha osmolar plasmática de 55. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la solución salina hipertónica. Este es un fármaco que todos los residentes deben estar obligados a conocer y a saber la preparación, porque recordemos que la solución salina hipertónica no contamos en México con esta presentación. Entonces, es una presentación que nosotros vamos a indicar al servicio de enfermería. Y si hablamos de solución salina hipertónica, si nosotros nos ponemos a leer, vamos a tener diferentes porcentajes: 3.5, 4.5, 7.5, 10%, 23.4, 20%. Las concentraciones son diversas y lo importante es que son las dosis equiosmolares. Para la solución que habitualmente nosotros manejamos es la solución hipertónica al 3%, que va a tener una osmolaridad de 26. Recordemos que la del manitol es de 1110 milosmoles por litro, es una dosis prácticamente igual. Las dosis totales van de 150, algunas literaturas manejan hasta 250 mililitros como dosis topes. Para la presentación al 7.5%, una dosis total de 75 mililitros y 23.4, una dosis total de 30 mililitros en bolo. Y bueno, habíamos hablado que la solución salina hipertónica, por todas sus características, su coeficiente de reflexión sobre todo, ha sido y se está catalogando ya como la terapia de elección. Su mecanismo de acción es muy parecido al manitol, va a tener una respuesta bifásica, primero de forma biológica y después osmótica. Va a tener un coeficiente de reflexión cercano al 1, que únicamente por este concepto sería menor que el manitol. Va a depender también de la integridad de la barrera hematoencefálico. Esto es muy importante porque tiene un efecto osmótico menos acentuado que nos va a dar más estabilidad económica. Y este concepto que tenemos aquí es el por el cual la solución salina hipertónica se ha de utilizar como un expansor de volumen. Nos aumenta la presión arterial, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la presión intracraneal. Y bueno, de manera muy sencilla, básicamente este es el funcionamiento de los dos agentes, tanto manitol como solución hipertónica. Primero va a tener un efecto biológico que habíamos hablado que es prácticamente el inmediato, va a generar inhibición, va a incrementar la formación de los eritrocitos, disminución de la viscosidad sanguínea, va a incrementar la presión arterial media, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, va a haber una vasoconstricción autorregulatoria con disminución de la presión intracraneal. Y su otro efecto, que es muy básico, un efecto osmótico, por gradiente osmótico, va a provocar deshidratación celular y, al final de cuentas, disminución de la presión intracraneal. Y específicamente más con la solución salina hipertónica, hay otros estudios que mencionan que la solución salina hipertónica tiene un efecto antiinflamatorio mejor que el manitol. Se ha visto que la solución salina hipertónica disminuye la calparina y la apoptosis. La calparina, recordemos que nos puede generar destrucción de la membrana. El manitol se ha visto también la disminución de la calparina, pero no de la apoptosis.
por eso se ha visto o es un puntito más para que el agente ideal, de acuerdo a las características del paciente, pudiera ser la solución salina hipertónica. Las ventajas: produce deshidratación del tejido cerebral de manera más sostenida, la podemos utilizar en infusión continua, reduce la viscosidad sanguínea, incrementa el gasto cardíaco y la presión arterial media de forma más sostenida y disminuye la respuesta inflamatoria a la lesión cerebral. Las complicaciones, igual se ha visto complicaciones más generalmente relacionadas a dosis repetidas, sobre todo cuando lo utilizamos en infusión continua, acidosis hiperclorémica, insuficiencia renal aguda, hemólisis, edema del pulmón por los mecanismos de acción, mielonolisis continua y también un efecto de rebote, pero también este efecto de rebote se ha visto que es menor que el generado por mannitol, y eso se explica por su coeficiente de permeabilidad y de reflexión. Las indicaciones: indicado para disminuir la presión intracraneal en el traumatismo craneoencefálico severo, en la hemorragia cerebroidea, cerebral vascular, falla hepática, y también hay estudios donde se han administrado en forma conjunta con el mannitol, a veces de forma inicial con un bolo de mannitol, posterior infusión continua de solución hipertónica. Y además es un expansor de volumen, y eso ya es algo conocido. Los objetivos cuando utilizamos solución salina hipertónica: primero, la dosis al 3% de 0.1 a 2 mililitros por kilo por hora, para mantener un sodio entre 145 y 155 de forma ideal, con un máximo de 160, y una osmolaridad objetiva de 320 a 330, permisible hasta 360. La dosis que hemos hablado, la dosis de polo de 2 a 5 mililitros por kilo, con una dosis de infusión a 0.1 a 2 mililitros por kilo por hora. También tenemos otra dosis que está más estandarizada, bueno, por lo menos en las guías la manejan, solución al 23.4%, bolo de 0.5 con un máximo de 30 mililitros. Y bueno, la pregunta del millón y la que todo el mundo se hace, porque necesitamos saber cómo preparar una solución hipertónica al 3%. Hay varias formas de realizar la conversión de solución salina al 3% o al 5%, 7%, la concentración que ustedes quieran. La forma más sencilla es saber utilizar un concentrado 17.7%. Si tenemos que, si dividimos 17.7 entre 6, me va a quedar una concentración al 2.95%, prácticamente al 3%. Entonces, una forma sencilla es calcular mi volumen total con sabiendo la dosis, solución salina al 3% de 1 litro por kilo, por ejemplo, en un paciente de 15 kilos. El cálculo de volumen total lo divido entre 6, una sexta parte es de solución salina hipertónica 17.7 y la otra quinta de agua destilada. Eso quiere decir 15 mililitros, es la dosis que corresponde entre 6, 2.5 de concentrado 17.7 y 12.5 de solución de agua destilada. Esa es una forma de calcularla, y de forma general y una forma sencilla es únicamente ir incrementando en cero las soluciones para preparar 10 mililitros, 1 mililitro o 1 litro. Y de la dosis preparada, que está al 3%, es aproximado, yo voy a tomar solo 15 mililitros. Si yo tengo un paciente de 15 kilos y voy a calcular una dosis de 1 mililitro por kilo, no puedo utilizar esta porque me va a faltar. Aquí solo preparé 10 mililitros. Pero bueno, si preparo una de 100 mililitros, ya tomo 15, o la de 1000, tomo 15. Pero como estamos en tiempo de austeridad, quizá nos convenga hacer más la división del 17.7% y hacer la división de entre 6. Pero ¿qué pasa? Porque en algunas ocasiones, hemos visto
que hacen las operaciones con solución con al 17.7% y con solución salina. También se pueden. La fórmula que existe es la general para las concentraciones. Es una fórmula, la verdad, una fórmula sencilla, únicamente tenemos que reemplazar los valores. Yo quiero elegir mi volumen total de la concentración que yo quiero y sustituyo los volúmenes de concentración más baja, más alta, y me da mi total. Ajá. Por ejemplo, yo aquí puse mi volumen total, yo quiero preparar 100 mililitros de solución hipertónica. Mi volumen de concentración a la que yo lo quiero llevar es al 3%. Mi volumen de concentración es más bajo, es 39. Y lo divido entre el más alto, que es 17.7, y el más bajo, 0.9, para me dan 12.5 mililitros, que es la concentración al 17.7 que yo necesito, para un resto, el 0.9 de 87.5. Lo único que tienen que hacer es reemplazar la fórmula, también es muy sencillo. ¿Y qué pasa? Hemos comentado de las dosis que son kilosmolares, que es lo que depende, porque podemos manejar muchas soluciones hipertónicas a muchas concentraciones. Yo puedo utilizar la que yo quiera, siempre y cuando tenga dosis equitativas. En este estudio que se hizo, que es los más recientes del 2022, para buscar dosis osmolares, en este estudio se vio que una dosis de solución salina al 10%, calculada a 0.63 mililitros por kilo, era igual que administrar mannitol al 20%, calculado a 2 mililitros por kilo. Y bueno, la justificación es esta. Si yo administro esta dosis, voy a administrar 2 miliosmoles por kilo, y si yo utilizo 2 mililitros al 20% de mannitol, voy a estar administrando 2.2 miliosmoles por kilogramo. Es igual. Y en niños, nosotros tenemos guías adaptadas a la población pediátrica, no hay muchos estudios, pero bueno, el guía del 2019 de traumatismo craneoencefálico severo nos especifica que la dosis equivalente es la de 0.5 gramos por kilogramo de mannitol, igual a 2.5 mililitros de solución salina al 3%. 0.5 gramos es igual a 2.5 mililitros. Recordemos en las diapositivas anteriores que prácticamente era la misma osmolaridad, por eso la solución o los mililitros son iguales, 2.5 de mannitol y 2.5 de solución salina hipertónica. Y bueno, ¿cómo especifica la guía que lo voy a utilizar? Me menciona que puedo utilizar mannitol de 0.5 gramos por kilo durante 10 minutos, o bien solución salina hipertónica de 1 a 3 mililitros por kilo hasta una dosis máxima. Habíamos hablado en la presentación máxima de 250 mililitros, algunos manejan 150. O bien 3.4 calculada a 0.5 mililitros para una dosis máxima de 30 mililitros. Esta es la dosis para bolo. Y si yo quiero administrar dosis de infusión, puedo utilizar solución salina al 3% calculada a 0.1, aquí bueno, acá está, de 0.1 a 1 mililitro por kilo por hora. Es la dosis que habitualmente utilizamos 1 mililitro. Y bueno, bien, es mejor la solución salina hipertónica o mannitol. Nuestra guía menciona que, de acuerdo a los estudios, se ha visto que la solución salina hipertónica es más efectiva. Se menciona el uso de la pero no hay estudios que sustenten su uso, pero sin embargo tampoco hay una contraindicación para la administración de mannitol. Y los adultos, recordemos que nosotros vamos a incrementar la edad y ya estamos viendo pacientes de 17 años, prácticamente adultos con pesos de adultos. En esta guía, que es del 2023, recomienda
Y incluso ya vi porque antes las guías recomendaban de los adultos el uso del mannitol. En esta guía, lo que especifica en este artículo en el 2023, ya recomiendan el uso de solución salina hipertónica sobre el mannitol para el tratamiento de la intracraneal elevada. ¿Y qué más reacciones vamos a tener? Yo siempre le comento a mis residentes que los pacientes son todos completamente diferentes. Las terapias deben de estar adecuadas a las condiciones clínicas del paciente. Algo muy importante que yo siempre debo de considerar es la estabilidad hemodinámica. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo habitualmente no son pacientes con traumatismo craneoencefálico severo puro. Eso quiere decir que son pacientes politraumatizados que van a tener quizá algún otro compromiso hemodinámico. Así quizá yo, aunque en los artículos se dicen que la solución que puedo utilizar mannitol al 20% porque tiene o puede ser igual que al ser una solución hipertónica, probablemente si yo entiendo el mecanismo de acción de los dos fármacos, en un paciente con estabilidad hemodinámica, con inestabilidad hemodinámica, difícilmente yo le voy a administrar mannitol, porque sé que al final de cuentas me puede provocar una inestabilidad hemodinámica. ¿Qué tan accesible tenemos? Quizá en mi hospital yo solo tengo mannitol o solo tengo hipertón. Pero siempre debo de considerar la integridad de mi hora, siempre debo considerar mi dosis acumulada y mis días de tratamiento. Y bueno, sería todo.